Imagina el instante más esperado de la historia, cuando las imponentes puertas del tercer templo judío se abren majestuosamente. Este momento no solo marca un hito monumental, sino que despierta en el alma la sensación de presenciar un verdadero regalo del cielo. Para muchos, es como si el pasado y el futuro se unieran en un único destello de grandeza divina. Los cristianos, desde tiempos inmemoriales, anhelaron con fervor el día en que el templo de Dios volvería a erguirse ante ellos. La construcción del tercer templo en Jerusalén es mucho más que un acto arquitectónico. Es la culminación de profecías milenarias, el símbolo del retorno triunfal de Jesucristo a la tierra y la perpetuación de la sagrada tradición judía. Sin embargo, este camino hacia la realización del templo está marcado por tensiones políticas y religiosas que hacen temblar los cimientos mismos de la fe. La ubicación propuesta para el tercer templo, el Domo de la Roca, es un campo de batalla espiritual donde las creencias chocan con una fuerza abrumadora. Pero, a pesar de los desafíos y las adversidades, finalmente se avistan los primeros destellos de la construcción del tercer templo. Y mientras muchos se regocijan con júbilo, el destino nos recuerda que el camino hacia la plenitud de este momento de trascendencia puede estar lleno de giros inesperados. En la tradición judeocristiana, el Arca de la Alianza ocupa un lugar de honor y reverencia. Es un símbolo tangible de la presencia y la protección divinas entre el pueblo elegido de Dios. Este arca sagrada, construida según las especificaciones divinas dadas a Moisés en el monte Sinaí, representa la conexión entre lo terrenal y lo divino, encapsulando los elementos esenciales de la relación entre Dios y su pueblo. El arca, confeccionada con madera de acacia y recubierta de oro puro, albergaba en su interior objetos de gran significado simbólico. Las tablas de la ley, inscritas por la mano de Dios, representaban el pacto entre Dios e Israel, delineando los mandamientos que debían guiar la vida del pueblo. El maná, el alimento celestial proporcionado durante el Éxodo, simbolizaba la provisión divina y la fidelidad de Dios para satisfacer las necesidades de su pueblo. La vara de Aarón, que floreció como señal de su designación como sumo sacerdote, era un recordatorio del liderazgo y la autoridad conferidos por Dios a través de su elección. A lo largo de la historia bíblica, el arca acompañó al pueblo de Israel en sus travesías y batallas, siendo un símbolo de la presencia divina que les guiaba y protegía. En momentos de crisis y conflicto, el arca era llevada al frente de las filas como un estandarte de esperanza y seguridad, recordándoles que no estaban solos en la contienda. La desaparición del arca en algún momento de la historia no disminuyó su importancia simbólica ni su significado religioso. Más bien, su ausencia física se convirtió en un recordatorio de la promesa de Dios de seguir estando presente entre su pueblo de manera inmutable. La profecía bíblica describe su eventual aparición en el cielo durante eventos apocalípticos, subrayando la continuidad de la presencia y protección divinas, incluso en medio de los cataclismos y las pruebas finales. El Templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón siguiendo las instrucciones divinas, fue el lugar designado para albergar el Arca de la Alianza. Este templo, el centro espiritual del pueblo judío, era considerado la morada terrenal de Dios, donde su gloria residía entre los querubines sobre el propiciatorio del arca en el Santo de los Santos. La destrucción del templo en manos de los babilonios y posteriormente por los romanos no pudo extinguir el significado del arca ni la presencia de Dios entre su pueblo. Sin embargo, la profecía también advierte sobre una falsa reconstrucción del templo, asociada con el anticristo y la adoración falsa. Esta distorsión del propósito original del templo como lugar de encuentro genuino con Dios contrasta con la voluntad divina de residir entre su pueblo como un signo de honor y elección. La continuidad del simbolismo del arca a lo largo de la historia, incluso en medio de la apostasía y la corrupción, demuestra el deseo eterno de Dios de estar presente entre su pueblo y mantener su pacto con ellos. La lucha espiritual entre el plan divino y el plan diabólico a lo largo de la historia es un tema fascinante y de profundo significado teológico. Desde tiempos inmemoriales se ha librado una batalla invisible en el reino espiritual, donde las fuerzas del bien y del mal están en constante conflicto por el control y la supremacía. Una de las figuras centrales en esta lucha espiritual es el anticristo, quien representa la personificación del mal y la oposición a Dios.
A lo largo de los siglos, el diablo ha buscado colocar a su hombre en el trono del mundo, utilizando al anticristo como su instrumento para desafiar el reinado de Dios sobre la tierra. Esta figura malévola es mencionada en numerosas profecías bíblicas, como en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4, donde se describe su revelación como un evento crucial en el fin de los tiempos. Por otro lado, el plan divino de Dios también está en juego en esta lucha espiritual. Dios tiene un programa de evangelización mundial y un llamado de un pueblo para su nombre, que busca traer la salvación y la redención a todas las naciones. Sin embargo, el plan del diablo es resistir esta obra divina y traer al anticristo como una contraparte maligna que se opone al propósito de Dios. El papel del Espíritu Santo en esta batalla espiritual es fundamental. Descendido en Pentecostés sobre los creyentes, el Espíritu Santo capacita a las iglesias para llevar a cabo la obra de evangelización mundial y detener el plan del diablo, mientras continúe la voluntad de Dios de salvar a los gentiles y edificar las iglesias. Hechos capítulo 1 versículo 8. Sin embargo, el tiempo del trabajo del anticristo está determinado por Dios mismo y no sucederá hasta que Él lo permita. El anticristo será revelado cuando el que detiene sea apartado, refiriéndose al arrebatamiento de los santos de la era de la iglesia. Este evento marcará el inicio de un período de gran tribulación en la tierra, donde el anticristo ejercerá su dominio y engañará a muchos con señales y prodigios falsos. Además, la aparición del anticristo estará acompañada por la decepción satánica y un fuerte engaño enviado por Dios como juicio sobre aquellos que rechazan la verdad. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Aquellos que rechazan el Evangelio de Jesucristo serán cegados espiritualmente, ya que Dios ciega a aquellos que rechazan la verdad, pero da luz a cada ser humano para que elija. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Ahora veamos la controversia sobre la reconstrucción del templo y la verdadera voluntad de Dios respecto a la adoración. Este es un tema que ha generado debate y reflexión en la comunidad religiosa durante mucho tiempo, especialmente en el contexto de las profecías bíblicas y la interpretación de la voluntad divina. Una de las profecías más relevantes en este tema es la advertencia de Jesús sobre la persecución futura de los judíos por parte del anticristo. En Mateo capítulo 24 versículos 15 y 16, Jesús les dice a sus discípulos que cuando vean la abominación desoladora, que es el anticristo, parado en el lugar santo, deben huir a las montañas para protegerse. Esta profecía resalta la hostilidad que el anticristo mostrará hacia los judíos y la importancia de confiar en Dios en tiempos de persecución. Aunque para algunos cristianos la reconstrucción del templo puede parecer una expresión de devoción y un paso hacia la restauración espiritual, es fundamental comprender la verdadera voluntad de Dios en cuanto a la adoración. En Isaías capítulo 66 versículos 1 y 2, Dios declara que el cielo es su trono y la tierra su estrado, y que lo que realmente desea son corazones humildes y contritos que teman su palabra. Esto enfatiza que la verdadera adoración no se centra en sacrificios físicos o estructuras terrenales, sino en la actitud del corazón y la obediencia a la palabra de Dios. La construcción del templo por parte de aquellos que rechazan a Cristo y están en rebelión contra la palabra de Dios no es aceptable ante Él. Esto se evidencia en la importancia que Dios otorga a la fe genuina y la obediencia en lugar de los sacrificios físicos. Hebreos capítulo 11 versículo 6. La verdadera adoración no se basa en rituales externos, sino en una relación íntima y personal con Dios. Jesús mismo enseñó la importancia de la fe y la creencia en lugar de la construcción de estructuras físicas. En Marcos capítulo 16 y versículo 15, instruyó a sus discípulos a predicar el Evangelio en todo el mundo, enfatizando la importancia de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Esto refleja la verdadera voluntad de Dios, que es un templo espiritual donde aquellos que creen en Él dedican sus corazones a la adoración y la esperanza.
La transformación del concepto de templo y la presencia de Dios en el contexto del cristianismo es un tema fundamental que revela la evolución de la relación entre Dios y su pueblo a lo largo de la historia bíblica. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, vemos cómo este concepto se ha transformado significativamente, encontrando su culminación en la persona de Jesucristo y la comunidad de creyentes. En el pasado, el templo era el centro de la adoración y la manifestación de la presencia de Dios entre su pueblo. El templo de Salomón, construido con gran esplendor y dedicado a la adoración de Dios, era el lugar donde los israelitas se acercaban a Dios mediante sacrificios y rituales prescritos. La presencia de Dios en el templo guiaba y dirigía al pueblo, siendo un símbolo tangible de su comunión con ellos. Sin embargo, con la llegada de Jesucristo, el concepto de templo experimentó una transformación radical. Jesús declaró en Juan capítulo 2, versículo 19 y 21 que Él mismo era el verdadero templo y que sería levantado en 3 días después de su muerte y resurrección. Esta declaración apuntaba a su propia persona como el lugar donde la presencia de Dios habitaría de manera plena y eterna. La muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz marcó el fin de la necesidad de sacrificios animales en el templo terrenal y abrió el camino para una nueva comprensión de la presencia de Dios. Ahora, la presencia divina no se limitaba a un edificio físico, sino que residía en el corazón de los creyentes a través del Espíritu Santo. Como Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, los creyentes son el templo del Espíritu Santo, y Dios habita en ellos. La iglesia local, como comunidad de creyentes unidos en Cristo, también es considerada el templo de Dios en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 19 y 22 describe a los creyentes como piedras vivas que forman parte de un edificio espiritual, con Cristo mismo como la piedra angular. En este templo espiritual, la presencia de Dios habita entre su pueblo y los capacita para llevar a cabo su obra en el mundo. La encarnación de Jesucristo representa la máxima expresión de la presencia de Dios entre su pueblo. En Cristo, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, revelando su amor y gracia de manera tangible y personal. Esta manifestación de la presencia divina subraya la naturaleza cercana y relacional de la relación entre Dios y la humanidad, transformando nuestra comprensión del templo y la adoración. Pero ¿cómo es la comprensión del templo espiritual y la morada de Dios en los creyentes? Esta es una cuestión de profundo significado en la teología cristiana, que nos lleva a explorar las ricas verdades reveladas en las Escrituras sobre este tema fundamental. En primer lugar, debemos reconocer que Cristo es el fundamento de esta comprensión. Él es el primer pago de la presencia de Dios en la humanidad, como nos dice Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La iglesia, por tanto, está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo mismo como la piedra angular. Esta realidad establece el marco para entender la iglesia como el templo espiritual de Dios en la tierra. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, es considerada un templo santo en el Señor, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 se nos dice que los creyentes son edificados juntos para ser morada de Dios por su Espíritu. Aquí vemos una conexión íntima entre la presencia de Dios y su pueblo, donde los corazones transformados de los creyentes se convierten en el lugar de la morada divina. Para comprender más plenamente esta realidad, podemos recurrir a la analogía del templo en el Antiguo Pacto. Así como el templo tenía 3 patios, también el templo espiritual de hoy, que son los creyentes, tiene 3 patios: el cuerpo, el alma y el espíritu. Estos 3 aspectos del ser humano son santificados por la presencia de Dios, transformándose en lugares donde su gloria puede manifestarse plenamente. En el Antiguo Pacto, la presencia de Dios habitaba en el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo. Hoy, en el Nuevo Pacto, esta realidad se manifiesta en el espíritu del creyente, donde el Espíritu Santo reside. 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 nos recuerda que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien mora en nosotros.
Esta comprensión nos lleva a considerar el tema de la profanación en el templo de Dios. Jesús mismo expulsó a los comerciantes del templo en Jerusalén para mostrar que aunque pueda haber profanación en los patios exteriores, el Santo de los Santos, representado por el Espíritu del creyente, permanece puro. Esta verdad resalta la importancia de mantener la pureza espiritual y la santidad en la vida cristiana, ya que somos el lugar de morada de Dios en la tierra. La analogía de los tres patios del templo, cuerpo, alma y espíritu, ilustra la integralidad del ser humano y la importancia de la dedicación de todo el ser a Dios. Como nos insta Pablo, en Romanos capítulo dice, versículo 1, debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como expresión de nuestra adoración espiritual. Una organización llamada Los Fieles del Monte del Templo y la Tierra de Israel ha estado impulsando un movimiento para reconstruir el antiguo templo de Jerusalén. Esta iniciativa contemporánea tiene profundas implicaciones históricas y religiosas que reverberan más allá de las murallas de la ciudad santa. El líder de esta organización, Gersán Salomón, es una figura destacada en esta empresa monumental. Descendiente de un linaje rabínico que abrazó la visión de reconstruir el templo ya a principios del siglo XIX, Salomón ha asumido el manto de su legado con fervor y dedicación. Su compromiso con esta causa se vio fortalecido por una experiencia singular durante su servicio militar en la década de 1950. Afirma haber recibido una revelación divina en medio de la batalla, un llamado que lo marcó profundamente y lo convenció de que su destino era contribuir a la reconstrucción del templo y allanar el camino para la venida del Mesías. Desde su fundación en 1989, la organización ha estado activamente involucrada en una variedad de esfuerzos para avanzar hacia la realización de su visión. Uno de los proyectos más emblemáticos ha sido la iniciativa para colocar una gran piedra en el monte del templo, destinada a ser la piedra angular del tercer templo. Este acto simbólico no solo busca marcar el inicio de una nueva era en la historia de Jerusalén, sino que también pretende afirmar la identidad judía en su lugar más sagrado. Los esfuerzos por reconstruir el Templo de Jerusalén no son simplemente una empresa contemporánea. Tienen profundas raíces históricas y religiosas que se remontan siglos atrás. Desde los tiempos del exilio babilónico hasta la era moderna del sionismo judío, la idea de restaurar el templo ha sido una aspiración central para muchas generaciones de judíos. Este anhelo ha sido alimentado por una profunda conexión espiritual con la tierra y la creencia en la promesa divina de restauración. La experiencia personal de Salomón durante la guerra y su creencia en una revelación divina han moldeado su liderazgo en este movimiento. Su convicción ardiente y su compromiso inquebrantable han inspirado a muchos seguidores a unirse a la causa, convirtiéndola en una fuerza significativa en el panorama religioso y político de Israel. La ubicación y la colocación de la piedra angular en el monte del templo no son solo gestos simbólicos, son eventos cargados de significado tanto para los judíos como para otras comunidades religiosas en todo el mundo. Esta acción despierta pasiones y opiniones divergentes, lo que refleja la profunda división y el conflicto que rodean el estatus de Jerusalén como una ciudad sagrada compartida. En última instancia, los esfuerzos por reconstruir el Templo de Jerusalén no solo son un proyecto arquitectónico, sino que también son parte de un debate más amplio sobre la identidad nacional y religiosa de Israel, así como sobre el conflicto político en la región. La búsqueda de restaurar el templo es una expresión de la profunda conexión espiritual y el fervor religioso que impregna la vida en esta tierra ancestral y continúa siendo un tema de debate y reflexión en todo el mundo. El Instituto del Templo, establecido en 1986, se ha destacado como una figura prominente en los esfuerzos por preparar y reconstruir el templo en Jerusalén. Su misión central es la visión audaz de ver erigido nuevamente el Santo Templo en el Monte Moriah, desafiando en cierta medida a otras organizaciones como los Fieles del Monte del Templo. Desde su fundación, este instituto ha dedicado recursos significativos y esfuerzos incansables para lograr este objetivo trascendental.
Una de las facetas más notables de los esfuerzos del Instituto del Templo es la preparación meticulosa de los elementos necesarios para el servicio y la adoración en el nuevo templo. Se estima que se han invertido más de 20 millones en la confección de diversos artículos, que incluyen ropas sacerdotales, utensilios ceremoniales y otros objetos de profundo significado religioso. Este enfoque detallado y planificado refleja la seriedad y la determinación del instituto para garantizar que el nuevo templo esté equipado adecuadamente para sus funciones litúrgicas y ceremoniales. Entre los objetos más destacados preparados por el Instituto del Templo se encuentra la menorá, el candelabro de oro puro que representa uno de los símbolos más emblemáticos del templo. Esta menorá, valorada en 2 millones y con un peso de 95 libras, ha sido trasladada a varias ubicaciones en Jerusalén como parte de una estrategia gradual para acercarla al monte del templo. El traslado de este antiguo artefacto, cargado de historia y simbolismo religioso, es parte integral de los preparativos para su eventual colocación en el tercer templo. La dedicación de la menorá en su nueva ubicación en 2007 fue un evento significativo que subrayó el compromiso del Instituto del Templo con su visión. Esta ceremonia se comparó simbólicamente con la dedicación del Arco de Tito en Roma en 1900, destacando la importancia religiosa y cultural de los esfuerzos relacionados con la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esta analogía histórica resalta la relevancia perdurable del templo como un símbolo central en la identidad y la fe del pueblo judío a lo largo de los siglos. Los esfuerzos del Instituto del Templo y otras organizaciones afines reflejan una creencia arraigada en la importancia histórica y religiosa del templo en la vida y la identidad del pueblo judío. Para muchos, la reconstrucción del templo no es simplemente un proyecto arquitectónico, sino un acto de fe y devoción que conecta al pueblo judío con su pasado, su fe y su destino. Estos esfuerzos continúan inspirando debates y reflexiones sobre el papel del templo en la vida religiosa y cultural de Israel y el mundo. La idea de reconstruir el templo en Jerusalén ha sido un tema de profundo interés y debate desde hace mucho tiempo. Este movimiento hacia la reconstrucción del templo está ganando fuerza, con el monte del templo acercándose nuevamente a su ubicación original. Organizaciones como los Fieles del Monte del Templo y el Instituto del Templo están en el centro de este fervor, recibiendo apoyo no solo de la comunidad judía, sino también de algunos cristianos que esperan el regreso del templo y del Mesías. Desde una perspectiva religiosa, la reconstrucción del templo se ve como un paso esencial hacia la venida del Mesías y la resolución de los problemas del mundo. Según la creencia de algunos judíos reformados, el Mesías vendrá en tiempos de oscuridad y establecerá la paz, lo que permitirá la reconstrucción del templo. Este proceso se considera una señal de la redención del pueblo judío y del mundo en general. Sin embargo, también se plantea que la paz solo puede llegar después de un período de oscuridad y destrucción. Se espera que Elías anuncie la venida del Mesías, quien proclamará la reconstrucción del templo. Esta narrativa está arraigada en las escrituras y las profecías bíblicas, lo que añade una dimensión espiritual profunda a este debate. La construcción del tercer templo se considera un acto de honor a Dios y una expresión de la fe y la devoción del pueblo judío. Es visto como un símbolo de la restauración y la renovación espiritual, así como un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Para muchos, la reconstrucción del templo es más que un proyecto arquitectónico. Es un acto de adoración y un paso hacia la restauración de la comunión con Dios. En medio de esta anticipación y esperanza, también surgen desafíos significativos. La reconstrucción del templo se asocia con la llegada del Mesías y la resolución de problemas, pero también plantea preguntas sobre la preservación de la tradición y la cultura. Algunos creyentes argumentan que la presencia de Dios está en todas partes y que los templos no son necesarios para experimentar su presencia. Para ellos, la espiritualidad es una cuestión de conexión personal con lo divino, más que de lugares físicos. En última instancia, la reconstrucción del templo
Es un tema que trasciende lo puramente religioso. Es un símbolo de esperanza y redención para muchos, pero también plantea preguntas importantes sobre la identidad y la fe. Independientemente de las opiniones individuales, la discusión sobre la reconstrucción del templo sigue siendo un tema de profundo significado espiritual y cultural para millones en todo el mundo. Después de explorar los esfuerzos y las creencias en torno a la reconstrucción del templo en Jerusalén desde diversas perspectivas religiosas y espirituales, es evidente que este tema es profundamente significativo y conlleva un peso espiritual y cultural considerable. Desde los movimientos activos para reconstruir el templo hasta las creencias arraigadas en profecías y escrituras, la anticipación y los desafíos son palpables. Los esfuerzos de organizaciones como los Fieles del Monte del Templo y el Instituto del Templo reflejan un compromiso serio con la restauración de una parte fundamental de la fe y la identidad judía. Estos esfuerzos, respaldados por una profunda creencia en la importancia religiosa y espiritual del templo, han dado lugar a una amplia discusión y debate, tanto dentro de la comunidad judía como entre otros grupos religiosos. La esperanza de que la reconstrucción del templo traiga consigo la venida del Mesías y la resolución de problemas se entrelaza con la comprensión de la importancia de la espiritualidad y la conexión con lo divino. Sin embargo, esta esperanza también plantea preguntas sobre la preservación de la tradición y la cultura, así como desafíos prácticos y teológicos. Agradezco sinceramente tu interés en este tema y te invito a explorar más sobre estas cuestiones espirituales y religiosas. Si deseas estar al tanto de futuros videos y discusiones, te animo a que te suscribas a nuestro canal y a que sigas participando en estas conversaciones significativas. Gracias por ver.